Amén. Buenas noches, mis hermanos queridos. Buenas noches, hermana Sara, que Dios la ha instruido para tener estas informaciones de avanzada en este tiempo solemne en el cual estamos viviendo. Hoy vamos a intentar hablar durante comprimidamente 30 años de experiencia, porque es muchas cosas, ¿verdad? Pero queremos con nuestro testimonio edificar y que realmente eh, sirva como estímulo también para todos nosotros, porque es una cadena. El Señor impresiona, el Señor busca, nos da, y entonces nosotros, en base a ese conocimiento, actuamos. Quiero empezar, mis hermanos, y antes de hacerlo, una pequeña oración. Quiero ponerme en las manos de Dios, que sea el que nos diga lo que tenemos que decir. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento en que estamos aquí reunidos todos tus hijos, interesados en llegar como miembro a la Canaán celestial. Guíame, Señor, que sea tu espíritu el que hable y que yo pueda expresar aquellas cosas que son nuestra experiencia contigo, Padre. Guíanos en este momento, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el frío nos tiene un poquito agripado, o no agripado, pero algo afónico. Bien, pues todo empezó quiero empezar desde el principio. Mi inquietud espiritual desde niño, desde que tenía 12 años, tenía una gran inquietud espiritual. Buscaba y entonces incursioné en los yoga y empezamos con los ejercicios. Esto hizo que yo le transmitiera a mi papá estas cosas, y como a él le gustaban los ejercicios y se levantaba muy temprano, nos levantábamos a las 5 de la mañana y nos íbamos, él se iba en el carro, nos íbamos allá cerca del Cine Triple en la George Washington, la capital, en Santo Domingo, donde vivíamos. Y ahí cerca estaba una institución de yoga donde asistíamos. Y entonces ahí pues tuve un tiempo. Luego me di cuenta de la falsedad de estas cosas, de una forma u otra. Entonces salí de ahí, pero seguía mi inquietud espiritual. Entonces incursioné en varios de los que supuestamente entré en contacto que eran espirituales. Y le puedo mencionar eh, los, los metafísicos con Saint Germain, ese famoso personaje que ellos siguen. Y luego de ahí también salí. Luego terminé en los gnósticos. Y los gnósticos también de la misma clase, de la misma situación. Bueno, después ya frustrado, Elizabeth y yo nos casamos en el año 80 y, y salí de ahí también. Cuando salimos de los gnósticos, Elizabeth entonces me dijo, bueno, Fran, debemos seguir a otra vez a la católica. Vamos a la religión porque tenemos que educar a los niños en una religión. Entonces yo le dije, mira, Elizabeth, yo duré 10 años estudiando en el Colegio de La Salle y ahí me gradué de bachiller. Colegio católico. Colegio católico, el Colegio La Salle, un colegio de élite en ese tiempo, ahí en la Bolívar. Y yo vivía cerca, ¿verdad? Yo me iba a pie y venía a pie porque era en la otra calle. Y entonces digo, pero a mí, Elizabeth,
en ese colegio de La Salle, que es un colegio que se supone que es cristiano. Nunca me hablaron de la Biblia, nunca me dijeron nada absolutamente, ni me estimularon a leer la Biblia. Entonces yo te quiero ser sincero, yo no tengo nada que buscar en la iglesia católica. Si esa es la iglesia de Dios, yo me siento muy mal entonces, porque no siento ninguna atracción hacia ella después de haberla experimentado. Y entonces Elizabeth, digo, pero esto es personal. Las creencias son personales. Tú eres mi esposa, pero si tú quieres seguir a la católica, yo te respeto. Y yo simplemente eh, lo, lo acepto, pero no comparto eso. Pues de ahí ya yo empecé a tener el negocio de allá en Plaza Naco, donde tenía mi tienda, Era la única plaza que había. la única plaza. Duré 6 años trabajando en el Banco Central, que después estudié en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. No me llegué a graduar, pero estudié economía política. Y entonces, como economista, empecé a trabajar ahí en el Banco Central y duré 6 años. Luego renuncié del Banco Central y ya quise incursionar en la iniciativa privada. Y fue cuando entonces me decidí a montar la tienda en Plaza Naco, el único centro comercial que existía en esa época. Hoy en Santo Domingo está lleno de centros comerciales, pero en esa época solamente Plaza Naco era un centro comercial donde habían agrupadas ahí más de 100 tiendas. Y una de ellas era la mía, Era la única de caballeros, la la de sección de caballeros. una tienda que fue un taller más bien de costura a la medida para caballeros. Y ahí empecé yo a incursionar mi empresa. En el 25 de noviembre exactamente, del 1981 abrí yo ese negocio. Y realmente fue algo maravilloso. Dios me guió y me dio prosperidad. Eh, Pude hacer eh, muchos ahorros, comprar mis apartamentos en Naco, ahí en La Castellana. Sí. Y entonces yo eh, empecé a trabajar arduamente, pero siempre yo sentía ese vacío espiritual que me invadía y no sabía cómo canalizarlo. Y iba a mi tienda, trabajaba el día entero, llegaba a mi casa, vivía cerca ahí de Plaza Naco, que compré un apartamento ahí en la Gustavo Mejía Ricard, donde está Corazones Unidos por ahí. Quedaba unas cuantas cuadras ahí de la Plaza Naco. Y entonces, mis hermanos, yo un día llego a mi casa, generalmente llegaba a las 7 de la noche, y entro a mi habitación. Elizabeth está en la cocina con los niños, preparando la cena y esas cosas. Y, y me acuesto así, boca arriba en la cama, y empiezo a meditar y a hablar solo ahí con el Dios que supuestamente exista o no. Y entonces, cuando finalmente digo, Señor, pero si tú existes, preséntate, porque yo te he buscado y no te he encontrado. Quizá porque te he buscado de mi manera y no de la tuya. Pero si tú tienes una, y si hay un Dios en el mundo, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú te presentes a mí. Y así empecé a hablar ahí. Y entonces digo, pero Padre, si tú existes realmente, me gustaría
incursionar contigo, porque he buscado la espiritualidad, no la he encontrado. Y entonces digo, porque si no hay Dios y esta vida es vivir, venir al mundo, trabajar, reproducirse, casarse y envejecer y morir, no tiene sentido esta vida. Y entonces ahí en mi meditación, en mi diálogo con ese supuesto Dios que yo quería conocer, le digo, porque si es así, eso es lo que es la vida, no quiero ni seguir viviendo, no me interesa, no tiene sentido. Bueno, y ahí entonces Elizabeth me llamó para la cena, esto, interrumpí. Eso fue esa noche. Al otro día me voy al trabajo y como a las 10 de la mañana, mi asistente, un primo mío que trabajaba allá en la tienda, me dice, Fran, tiene una llamada, una señora que se llama Joanny. Digo, Joanny, pero será mi vecina que hace como 10 años que ya se mudó y vivimos juntos mucho tiempo ahí y los hijos de ella como nos tratamos como hermanos. Digo, déjame ver si yo, doña Joanny, cojo el teléfono y efectivamente era ella. Digo, pero doña Joanny, ¿cuánto tiempo? Uy, qué gusto hablar con usted después de tantos años. Veo siempre a Roxana, a Jaime Luis, a Robinson, pero a usted hace mucho que no la veía. Dice, sí, Fran, qué bueno encontrarte y saludarte. Te estoy llamando por algo. Mira, yo, tú sabes que Rosana se casó, una hija de ella, y está viviendo aquí conmigo, el esposo y ella, y yo quiero empezar unos estudios bíblicos para ella. Y entonces no sé por qué pensé en ti, que a lo mejor te interesa y quiere venir a tomarlo también. Digo, bueno, doña Giovanni, le soy sincero, yo he incursionado en muchas áreas de la gnosis, de los yoga, de esto, lo otro, pero no me he sentido bien. De la Biblia, le confieso, soy un ignorante, no la he estudiado, no la conozco. Pero sí, sí me gusta. Ya, pues mira, son los martes a las 8 de la noche. Y entonces empecé a ir. Le dije a Elizabeth lo que había, ella no quiso ir porque dice, hay otra religión, Fran, no, otro fracaso, otro chasco. Bueno, entonces me fui y empecé con ellos. Y desde la primera vez que fui y en mi contacto con la Biblia, fue algo maravilloso, fue algo que me impactó. Y entonces a medida que iba, me gustaba más. Y había un señor de la iglesia ahí de Gascue, de Gumersindo, que él fue el que empezó con nosotros. Y realmente llegó un momento en que si el presidente de la República me decía a mí, Fran, te necesito a las 8 de la noche el martes, yo le decía, señor presidente, yo lo siento, pero ese día y esa hora la tengo comprometida con el estudio bíblico y no puedo. Así fue para mí de importante ese estudio. Esto trajo como consecuencia que yo realmente eh, ¿Cómo se pone la pantalla? empecé a, a ver, a ver si pongo la pantalla en grande, no sé, detener. Se ve muy bien. ¿Se ¿Se ve ve bien? bien? Ah, bueno. Sí, lo que yo no veo a Elizabeth, pero se ven bien. Y yo estoy aquí. Ahora sí se ven los dos. Sí. Entonces, mis hermanos, yo seguía estudiando con ellos, pero tenía el temor de que otro chasco, otro fracaso, de que me gustara como siempre las cosas, formara parte de ello y al final tener que salir de nuevo. Ya había pasado varios chascos y no quería tener otro igual. Y esto trajo como consecuencia que Dios tuvo tanta paciencia conmigo, mis hermanos, que duramos 4 años conmigo, esa gente dándome estudios bíblicos. Y en esos 4 años
los últimos 7 meses, Elizabeth no había entrado, no había querido ir. Sí, porque cada vez él me venía Yo le déjame venía decirle, contando y le decía, sí, mira qué interesante del Papa de la Bestia. Y lo yo, que ¿de han qué? dicho del Papa, esto, que el otro. Entonces era que ella se echaba para atrás. Ujú, sí, el Papa Entonces, de la Bestia. No, yo no puedo creer eso porque como yo creía en el Papa y que eso era católico, ¿verdad? Eran de Dios. Yo decía, no, pero ya eso es lo último, eso es una mentira. entonces, en una ocasión, Roxana, la hija de doña Joanny, que me dicen, Fran, mira, el próximo martes, dile a Elizabeth que venga, que es mi cumpleaños, yo voy a hacer una pizza, voy a hacer esto y lo otro. Si ella quiere, se va para mi cuarto y ve la televisión en lo que terminamos el estudio bíblico y después celebramos el cumpleaños. Tú le dices, digo, bueno, está bien, Rosana, yo le voy a hablar, pero tú sabes, Elizabeth está negada. Pero nada, empecé, dije, mira, Elizabeth, le expliqué. Rosana te ha invitado a su cumpleaños, pues, si tú no quieres, vete al cuarto de ella, ve la televisión en lo que terminamos. La cosa es que ella dije, bueno, pues está bien, yo voy. Y ella fue. Ujú. Y yo tenía como más de 3 años y medio estudiando y yendo todos los martes sin Y ese testimonio. mancar. Sí. Y yo, cuando fuimos, ella decidió quedarse en el estudio. Y precisamente tocó el tema de los 10 mandamientos. Las cosas del Señor son Y tremendas. cuando Elizabeth vio que los 10 mandamientos no eran como estaban en el catecismo católico y oyó que el sábado era el cuarto mandamiento de la ley de Dios, eso la motivó de tal manera que entonces empezó a acompañarme todos los martes, esos últimos 7 meses de los 4 años. Y cuando finalmente ella siguió yendo, siguió interesándose Y sigue y estudiando. siguió estudiando, Ujú. y entonces ahí llegó el momento, una noche que salimos, ya habíamos cumplido 4 años yo por lo menos, Elizabeth 7 meses, y le digo yo cuando salimos de esa noche de un estudio, digo, Elizabeth, te voy a decir algo, íbamos en el carro hacia la casa, yo he buscado a un Dios durante mucho tiempo de mi vida. Y ya finalmente puedo decir que lo encontré. Encontré a ese Dios que tanto he buscado. Y te tengo que decir algo. No lo tomes a mal. Pero si yo, por ese Dios, tengo que dejar trabajo, familia, esposa, hijo, hogar, lo que sea, yo lo voy a dejar. Ella se asusta y me mira. ¿Qué? Digo, sí, Elizabeth, yo me voy a bautizar. Yo decidí bautizarme. Ya yo entendí lo que es la Biblia, conocí al Dios de la Biblia y a su Hijo Jesucristo, y yo me voy a bautizar ahora. ¿Usted tenía la Esto, tienda? Ajá. yo tenía la tienda, ¿verdad? En Plaza Naco, que el sábado era el mayor día de venta, porque era una tienda de personas de altos recursos, ¿verdad? De clase Turista, mucho alta, turista. turista. Y los sábados en la mañana, las personas se levantaban, iban a la plaza a hacer sus compras. Y entonces ya fijamos el día del bautismo en la iglesia de Gascue, allá en la Máximo Gómez, Santo Domingo, para un sábado, el 27 de febrero. Ujú. Corría el año de 1988. Y cuando Elizabeth me dijo un día, bueno, yo me voy a bautizar también. Yo digo, wow, tremendo, Elizabeth, la abracé y le dije, qué bueno que nos bauticemos los dos juntos. Y nada, se lo comuniqué al pastor, se puso muy contento. Y el pastor Fidel Ferrer fue que nos bautizó ese 27 de febrero del Ujú. 1988. Empezamos nosotros a formar parte como adventistas del séptimo día de la iglesia.
Fíjense, sucede algo. Cuando el Señor llama y ya previamente ese bautismo, después de 4 años consecutivos, ya hay una unión, había habido una unión entre mí y el Señor. Yo lo había buscado de corazón, Él me había asistido, me había puesto todo para que, como yo lo pedía, así sucedió. Y no me bauticé, nos bautizamos, y ese sábado yo empecé a cerrar en Plaza Naco, mi tienda. Y entonces, eh, La directiva. el, el lunes siguiente, Ujú. ¿verdad? Nosotros nos bautizamos un sábado, pasó el domingo y llegó el lunes. Cuando me fui el lunes a abrir la tienda, sucedió algo impactante. Cuando yo llegaba a las 8 menos cuarto, abríamos a las 8, y ya ahí habían personas esperándome en la puerta antes de yo abrir la tienda. Y cuando yo los saludo a los clientes, oh, qué raro, ¿cómo están? Ay, Ciprián, te estamos esperando, ven. Y cuando abro, empieza a llegar cliente y a llegar cliente. Algo extraño. ¿Por qué tanta Un lunes. gente? Un lunes, el día quizá más lento de la semana. Y entonces, como a las 3 de la tarde, me dice el asistente Federico, el primo mío, Fran, me duelen los dedos de facturar. Digo, óyeme, Federico, yo estoy también asombradísimo. Yo no sé qué está pasando, pero está pasando algo muy extraño, porque tantos clientes que han venido, es una cosa muy notoria que hay algo que está pasando. Me retiro ahí en mi oficina de la tienda, me pongo en mi escritorio ahí, me arrodillo, tranquilito yo solo. Y empiezo a decir, Señor, es evidente que está sucediendo algo extraño y yo no sé qué es, pero tú me lo puedes revelar, tú me lo puedes decir. Y me quedo ahí en oración hablando con Dios. Y lo único que pude recibir fue, Fran, aunque tú cierres en sábado, no te faltará el dinero. Confía en mí. Wow, me sentí de todas formas. La alegría me hizo derramar mucho llanto y me sentí tan emocionado, tan especial. Digo, Señor, yo soy un pecador y tú te ocupas de un insignificante persona donde hay millones de personas en el mundo. Y entonces, después que me recuperé, un tiempo estuve ahí hablando con Dios. Efectivamente, terminó, terminaba la plaza a las 7 de la noche y los empleados se iban. Yo tenía un taller de 15 o 16 empleados, la cajera, el asistente, tenía bajo mi mando todos estos empleados. Y entonces yo me quedaba ahí solito, ya después, y Cuadrando la caja. cuadrando la caja, cuadrando la venta, preparando el depósito para el otro día. Cuando estoy sumando, yo vendí ese día, la tienda vendió ese día lo que se vendía en un mes completo. Fue algo que me impresionó tremendamente. Y digo, se va a cumplir. Lo que Dios dice se cumple. Y efectivamente, Ujú. eso fue cuando nos bautizamos, ¿verdad? ¿A los 3 meses? No, Entonces, medio. pasaron 3 meses. Febrero, marzo, abril, mayo. El 10 de junio Ujú. de ese mismo año,
Un viernes en la noche, a eso de las 10 de la noche, empieza el fuego en Plaza Naco, que todo el mundo fue por todos los periódicos, por toda la televisión, la radio. La única plaza. Imagínate el único centro comercial de Santo Domingo en fuego. Se hizo eco toda la prensa, radial, televisiva, escrita, todo. Entonces, esa noche, ese viernes en la noche, cuando empezó el fuego en Plaza Naco, una hermana mía, Ibelice, que vivía cerca ahí de Plaza Naco también, ella me llama, me dice, Fran, no te quiero alarmar, pero yo oigo demasiado alboroto y De demasiado bombero. ruido, y ahora oigo a la cena, pero algo está pasando en la plaza. Yo sé que tú tienes tu tienda ahí y te estoy llamando por eso. Y digo yo, wow, ¿qué pasará? Pero ya yo digo, ya es viernes de la noche, ya es sábado. Y digo yo, Elizabeth, ya yo estaba en pijama porque estaba para acostarme, porque al otro día siempre íbamos a la iglesia el sábado. Y cuando digo, déjame ver qué es lo que pasa, déjame investigar. Y cuando me pongo la ropa, cojo el carro, me voy, como estaba tan cerca, a 2 o 3 cuadras, llego allá y veo el movimiento. Y inclusive me estaciono frente a la plaza, en el centro comercial que está frente. Y dejo el automóvil ahí y me voy caminando. Cuando llego allá donde estaba Plaza Lama y el cine, entonces veo a mis compañeros de tienda. Ay, Ciprián, se está quemando Plaza Naco. Y me empiezan a informar. Y veo el tremendo fuego, el humo negro que sale. Y digo, wow, qué cosa. Y toda la gente ahí alborotada. Y entonces los Bombero. bomberos empezaban a sacar la manguera rápidamente para entrarla por el cine triple. Y era el único acceso para llegar donde estaba el fuego y empezar a echar agua. Pero cuando ya la manguera estaba colocada y la iban a abrirle el tanque del agua, entonces el mismo jefe que estaba ahí dirigiendo los bomberos dice, retrocedan inmediatamente. Y así mismo recogen la manguera. Yo hasta le estaba ayudando con la manguera y, y vuelven hacia atrás. Pero entonces escucho como esa voz que me dice, ¿de qué te preocupas? Me resuena así, digo, wow, pero verdad, ¿qué yo hago aquí si es sábado? Ya viene la noche. Digo, yo no tengo por qué preocuparme, porque Dios me dio esta tienda para vivir y para mantener mi familia. Si eso se quema o se destruye, Él se me dará otra cosa de que vivir. Y así razonando, me entró esa paz y esa tranquilidad y esa determinación. Y le dije, Señor, haz con esa tienda que tú me diste lo que tú quieras. Si tú quieres, destrúyela. Si tú quieres, presérvela. Pero eso está en tus manos. Yo no tengo que preocuparme de esto jamás. Y así mismo me devolví, me fui a mi carro, llegué a mi casa y Elizabeth me estaba esperando, bien preocupada. ¿Y qué pasó, Frank? ¿Qué pasó? Digo, no, mira, hay un fuego en la plaza tremendo que está consumiéndolo todo. Y entonces me dice, digo yo, pero mira, no tenemos por qué preocupar. Dice ella, ajá, ¿y por qué? Digo, porque acabo de entregarle esa tienda en las manos de Dios y que Él va a decidir lo que va a hacer con ella. Si la quema, si no la quema, no la quema, pero ya eso es un asunto de Dios. Vamos a acostarnos temprano, tranquilito, vamos mañana para la iglesia y olvidarnos de eso. Y así mismo lo hicimos. Nos fuimos a la iglesia temprano, llegamos,
yo siempre me sentaba adelante, en el asiento de adelante. Y imagínate, 3 meses de bautizado. Entonces, el hermano Carlos Castro, que era el que dirigía la iglesita, porque esa iglesita se derivó de la iglesia Gasco. de Gascue Estaba en la casa de él. y empezó en la casa de él. Él prestó su casa para ese grupito, empezó una nueva iglesia por ahí, por ese barrio. Después se compró un solar ahí en Matahambre, cerca de la Abraham Lincoln. Y entonces ahí en su casa nos reuníamos. Y cuando él termina, desde el púlpito, dice, hermano Ciprián, usted no se ha dado cuenta, pero todos sabemos que usted tiene su negocio ahí en Plaza Naco. Y nos hemos enterado de muy temprano por toda la radio, la televisión, los periódicos, que la plaza está en llamas. Y fíjese, lo vemos aquí tan tranquilo, tan en paz, que nos queremos saber a qué se debe esa pasividad suya, porque mire, usted no se ha dado cuenta, pero los hermanos que han estado entrando aquí a la iglesia, al verlo tan tranquilo a usted ahí, sabiendo lo que su negocio está sucediendo, se le han salido hasta las lágrimas. Y digo yo, ¿verdad? Dice, venga, venga, suba al púlpito, por favor, y explíquenos. Pues subo al púlpito, le explico lo que pasó la noche anterior, que fui a la plaza, le entregué eso a Dios. Y hermano, en resumen, en síntesis, no tengo por qué preocupar. Me entró esa paz y esa paz es la que estoy reflejando. La única paz que puede dar Dios. Como dice Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y ahí fue que la gente empezó a llorar. Fue algo impresionante. Pues de ahí que hermano salimos de, de la iglesia, llegamos a la casa. Yo seguí guardando mi sábado en mi casa tranquilito y el fuego en su buena. No, Entonces, pues no lo podían apagar. no los bomberos Y eran aquí, incapaces de no, aquí de pagar ese fuego. tuvieron que buscar Entonces, el ayuda. dueño de la plaza, el ingeniero Juan Bernal, llamó a Balaguer, que era el presidente en ese entonces, y le pidió que llamara al presidente de Estados Unidos y le pidiera ayuda para que le mandara los bomberos de Miami o de Puerto Rico para que apagaran Sí. el fuego. Y a las 6 de la tarde llegaron esos helicópteros de Miami, llegaron de los dos sitios, llegaron de Puerto Rico y de Miami. Y a las 6 de la tarde con helicóptero cisterna, con trajes de fibra de vidrio, con cámara de oxígeno. Bueno, ya usted sabe, equipado de un todo. Y empezaron desde las 6 de la tarde como hasta las 5 de la mañana, porque la plaza se quemó casi completa entera. Y el sábado a las 3 llega mi papá y entonces me dice, abro la puerta y digo, oh papá, y se queda, ni entra y me dice, pero ¿qué es lo que corre por tu sangre, hijo mío? Digo, ¿a qué te refieres, papá? Tú sabes que se está quemando tu negocio, que tú le has dedicado 7 años y tú le has dedicado todo tu esfuerzo. Y todo el mundo está ahí buscando que defiende y tú aquí tan tranquilo, como si nada estuviera pasando. Digo, pero papá, entra, ven a contarte. Y entonces él entró y se sentó y empecé yo a decirle, y le conté lo mismo. Y le dije, papá, yo le entregué eso a Dios y Él es que va a decidir qué es lo que va a hacer con eso. Por eso estoy tan tranquilo, porque no hay mejor mano que entregársela al Señor.
porque Él lo resuelve todo. Sí, pero que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Digo, bueno, ya eso es lo que pasó, papá. Y traté de calmarlo, que estaba muy nervioso. Digo yo, mira, ¿cómo me ayudo yo? Pidiéndole a Él ayuda y depositándola en las manos de Él. Y entonces Él me va a ayudar. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero vamos, hijo mío, a ver lo que está pasando ahí, aunque sea un rato. Digo, papá, mira, yo estoy en sábado. Este es un día de reposo. Papá era católico. Digo, yo, por amor a ti, yo iría, pero no es porque me siento deseoso de ir. Pues ven, hazlo por mí. Y entonces digo, mira, vete en tu carro, yo me voy en el mío, porque si quiero regresar, no te quiero molestar para que tú me traigas de una vez de nuevo. Ah, pues está bien, entonces nos fuimos. Y cuando llegamos allá, nada más llegamos allá a la Tiradentes y afuera, y estaban todos en su apogeo ahí, toda la gente mirando y buscando. Cuando a los 10 minutos le digo, papá, no me siento bien, me tengo que ir. Yo te dije, tengo que guardar el sábado. Y entonces me dice, está bien, mi hijo, tú lo hiciste por mí, no hay problema, vete. Y me fui otra vez a mi casa tranquilo. El domingo en la mañana yo estaba tranquilo en mi casa todavía. Y estaba Y como la noticia de que a el tres fuego no se cuadras que yo podía. vivía. Ujú. Y entonces Elizabeth se fue a ver. Y como a las 11 por ahí fue que yo fui a ver a Elizabeth qué pasaba. Me encontré con Elizabeth el domingo, ya los bomberos de Puerto Rico y de Miami habían apagado el fuego. Y cuando viene unos bomberos bajando por la rampa Ujú. Eran dos y mujeres. eran dos mujeres bomberos. Sí. Y Elizabeth le dice, miren, por casualidad ustedes no han visto una tienda, Ciprián Alta Costura, que está con unos smoking, con esto, y le describe la decoración que tenía la tienda al frente. No, ya que me dijeron, una tienda con un smoking. Una tienda con un smoking, y una de ellas. Dice Sí, ella, sí, sí, esa misma. Dice, doña, ¿y usted es la dueña de esa tienda? Dice, sí, mi esposo y yo somos los dueños, esto, que lo otro. Dice, mire, pero nosotros venimos hablando de eso ahora mismo. Que esa es la tienda, mire, la única que ha quedado intacta. Esa tienda está, pero mire, ni lo- todo quemado al lado, todo quemado al frente, todo en ceniza, pero esa tienda como un monumento ahí vivo, dice que de eso es que inexplicable. inexplicable, que solamente el Dios poderoso pudo haberla salvado. Ni los cristales se habían roto. Ni los cristales se habían roto y todo. Ahí se produjo 600 grados de calor, un calor de fundición de metales. Todas las barrotes Todos los barrotes de de la aluminio tienda. que soportaban los cristales se derretían a la mitad. Ujú. Y eso fue esa tienda intacta. No, y lo grande de que todas de al lado y la que nosotros éramos la penúltima. Y se quemó la última y la de nosotros se quedó intacta. Eso fue lo grande. Eso fue lo grande porque yo era la penúltima tienda y en mi pasillo el fuego venía de la derecha hacia la izquierda. Y yo era la penúltima y la última era la que quedaba al lado de mí, Ujú. De que era caballero. hermano dueña para caballero, Una peluquería de una caballero. peluquería de caballero. Ellos Ujú. tenían abajo en la primera planta una de dama y habían inaugurado reciente esa de caballero. Y fue como que el Señor le dijo al fuego, dice, mira, quema todo lo que tú quieras, pero no me toques esa tienda. Y el fuego como que brincó la mía y agarró la última, La desbarató. y la quemó y la volvió ceniza, que ahí no se pudo salvar ni un alfiler. Y cuando los bomberos vieron que mi tienda estaba así, entonces rompieron la pared que daba sobre la rampa donde bajaban los automóviles que se estacionaban en el techo, que había un estacionamiento, la tercera planta de la plaza. Y entonces por ahí entraron, porque vieron que mi tienda no se había
quemado. Y entonces ellos fueron que rompieron el cristal para de ahí tirar agua. Y ellos fue lo que me hicieron un pequeño desorden, que el humo entró un poco y porque ya casi no había, pero entró. Y, y también de las manos. Entonces tenía la Nacional de Seguro de esa época. Claro, muchos detalles, porque yo sé que el tiempo corre. Reclamar. Eh, el ingeniero Rivera, el encargado de reclamación, me estaba esperando. Ciprián, siéntate, que te estoy esperando. Digo, ajá, ingeniero, ¿qué pasó? Dice, no, mira, esa tienda tuya fue un espectáculo. Digo, ajá, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Dice, mira, tú sabes que nosotros a la vez tenemos reasegurados con la firma Agerhold de Suiza. Y cuando ocurren cosas así, fuegos tan grandes que hay que pagar mucho dinero, ellos mandan sus técnicos y enviaron dos técnicos suizos a chequear el fuego. Pero mira, cuando ellos llegaron a tu tienda, se quedaron, sin mentirte, como 15 minutos embelesados mirándola. Y cuando se voltearon, me dijeron, pero esto no tiene explicación técnica. Esta tienda tuvo que haber sido quemada. ¿Qué pasó ahí? Ujú. Entonces dice, Porque se quemó la última y esa se no. quema la última y yo no. Ay, Y ay, se ay. queman la de al frente y se queman la del otro lado, de la derecha. Y por ahí toditas más, la segunda planta se quemó todo. Y entonces dice, mire, y él es cliente nuestro. Dice, no, esto es increíble. Yo nunca había visto un fuego, una tienda así que superara un fuego como este, tan desastroso y de tanto calor. La cosa es, para no cansarle mucho, mis hermanos, que cuando yo finalmente pude sacarlo todo de mi tienda y alquilé un local ahí, la Gustavo Mija Rical, casi esquina Tiradentes, para instalarme de nuevo. Y ahí el seguro me pagó porque vio y me dejó sacarlo todo, no se llevó nada. Las Dice, Ciprián, maquinarias que eran llévate carísimas. todo, de esas maquinaria, equipo, todas esas telas, un inventario como de 2 millones de pesos, porque me había ido muy bien, el Señor me había favorecido. Ya yo tenía como, cuando nos bautizamos, como 5 años de haber puesto la tienda, pues yo me bauticé en el 84, ¿Te bautizaste en el 88? en el 88, Sí, perdón. tú la pusiste en el Y 81. yo lo puse en el 81, ya Tenía tenía 7 7 años. años. O sea, ujú. Y entonces, eh, cuando yo vine a ver, salí con tienda y salí con dinero, mis hermanos, para que ustedes vean cómo actúa ese Dios al cual nosotros seguimos, al cual nosotros cada día estamos orándole, le estamos pidiendo y estamos detrás de él para que nos salve. Es como en el horno de fuego que entraron esos tres hebreos y al final ellos se paseaban como si estuvieran en una tienda tranquilo y en vez de tres aparecieron cuatro porque Jesucristo estaba con ellos. Eso mismo pasó. Entonces, cuando llamo yo a mi papá y le cuento, me dice, tú eres el hombre más dichoso del mundo, muchacho. Digo yo, no, papá, dichoso no, es el hombre que tuvo fe y tuvo la oportunidad de probar a ese Dios y Dios me salvó y me ratificó, me, me dio todavía más de lo que yo tenía. Y así, hermanos, eh, pasaron, eso fue en el 88. Ya en el 95, entonces cuando empieza nuestra experiencia de conocer sobre
la reforma pro salud por un lado y por otro lado la ida al campo Que a empezamos, vivir. cuando te nombraron en la iglesia, como, Ya nos bautizamos en el 88 y en el primer año me nombraron diácono y después me nombraron anciano y después me nombraron maestro de escuela sabática y empecé a tener cargo y esto y lo otro. y después de salud. Y después, cuando ya me nombran en una ocasión director de salud y temperancia, Dijimos, ¿qué es eso de temperatura? y yo había estudiado economía política, de medicina no sabía nada. Y digo, ¿y qué yo voy a hacer aquí ahora con este cargo? No me gusta tener cargo y no poder hacer nada. Y entonces llamé a pastores, amigos, ya que tenía, Pastor Manuel Mesa de León, me acuerdo. Y le digo, mira, me han nombrado director de salud y temperancia y no sé qué es eso, y qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que puedo aportar. Y me dice, no, no, Cipriano, no te preocupes, mira, compra el libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, Ministerio de Curación, Consejos sobre salud, etcétera. Y tú te vas enterando ahí. Digo yo, ah, bueno. Pues lamentablemente en la iglesia que nosotros caímos, no se permitía leer casi el espíritu de profecía ya en esa época. Estamos hablando de los años 91, 92. Y no se hablaba de salud, porque ese cargo se lo daban como honorífico a la gente. Y entonces, ese cargo, porque el primer anciano, como él no llevaba la reforma pro salud y era un gran líder ahí, él a todos los predicadores que buscaba siempre le decía, predica de lo que quiera, pero no de salud, porque eso trae mucho conflicto, esto, que lo otro, y lo paraba. Y nosotros teníamos 3 años ahí, no sabíamos de salud nada, ni sabíamos del espíritu de profecía. Cuando yo voy ahí a la tienda, En la agencia. a la agencia de Ujú. Gascue, le digo, mire, ¿cuántos son los libros del espíritu de profecía de Elena White? Ah, son 33 libros. Digo, venga, démelo todo. Mire, eso cuesta 3.000 pesos. En esa época, eso era mucho dinero. Pero gracias a Dios, el Señor me había dado mucho. Digo, sí, sí, no hay problema, tenga, venga. Y lo compré todo. Me lo llevé y empecé a estudiarlo. Y cuando yo descubrí que una de las doctrinas fundamentales de nosotros como adventistas del séptimo día era la reforma pro salud, ser vegetariano para Dios, yo en mi casa, que vengo de una familia de 13 hermanos, 9 hembras y 4 varones, el único que como a los 17 o los 16 años yo empecé a ser vegetariano, quería ser vegetariano, pero en mi casa se comía mucha carne. Y entonces, pero mi mamá, que me tenía siempre ese cariño especial, ella me preparaba mi comidita aparte. Y, y ahí cuando yo descubrí que ser vegetariano era una de las doctrinas fundamentales de la iglesia y de nosotros como adventistas, me maravillé. Y empecé a instruirme bien. Como anciano, me daban todos los miércoles casi a predicar. Y empecé a predicar de salud, sin saber de salud, pero el Señor instruye a sus hijos. Con esos libros, yo aprendí más de salud que en cualquier universidad que me hubiera inscrito. Y entonces empecé inmediatamente, pero como el primer anciano no quería que se predicara de eso, cuando yo predicaba un tema los miércoles, el sábado que le tocaba a él predicar, entonces él me refutaba de una forma indirecta todo lo que yo predicaba. Y ahí empezó un gran conflicto, sin yo buscarlo, sin yo proponerlo. Y entonces, eh, Ujú. Elizabeth, sería No, bueno ajá. que nosotros leyéramos O sea, una. nosotros empezamos a estudiar ese libro porque como Fran tenía el cargo de salud,
eh, buscamos el consejo sobre régimen alimenticio que nos recomendó el pastor Mesa, yo me acuerdo. Y entonces, cuando empezamos los primeros capítulos, ¿verdad? Lo que tienen los libros, pueden chequear. Empezamos a descubrir cosas que dijimos, ¿cómo? Y esto, mira lo que dice aquí. Eh, que esto hay que ponerlo en práctica. Y entonces Fran empezó a predicar de esas cosas. Y a eso trajo, la iglesia se inquietó y todos los miembros estaban de acuerdo, Todos los miembros pero empezaron de una vez a hacer su cambio, su trabajo para cambiar de carnívoro a vegetariano. ujú, Fue un gran auge que se produjo ahí, pero eso no le favorecía a él porque él dijo en uno de sus prédicas que yo sé que estoy perdiendo liderazgo en esta iglesia, pero que ese no era el objetivo de uno. El objetivo de uno era propagar lo que esa uno se, doctrina que nosotros advertimos debemos y conocer. conocimos que era de Dios. Fíjense aquí, cuando nos leímos en la primera página de este libro, oiga lo que dice, el porqué de la luz de la reforma pro salud, ¿verdad? Dice que el Señor ha permitido que su luz brillara sobre nosotros en estos últimos días para que la oscuridad y las tinieblas que se han estado juntando en las pasadas generaciones debido a una complacencia pecaminosa pudieran ser en cierto grado despejadas y para que el tren de los males que han resultado debido a la intemperancia en el comer, en el beber, pudiera ser disminuido. Cuando nosotros leíamos eso, dijimos, ¿cómo? Oye, Fran, lo que dice aquí. El Señor proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu y práctica, y en que sus hijos no fueran inducidos con tanta facilidad a la idolatría, mancillándose con las corrupciones prevalecientes de la época. Es el propósito de Dios que los padres creyentes y sus hijos se presenten como representantes vivos de Cristo, candidatos para la vida eterna. Todos los que son participantes de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Y aquí tengo subrayado lo que más nos impresionó. Dice, es imposible, oiga qué declaración, es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Wow, cuando nosotros leímos eso, digo, no, oye, pero óyeme, esto es importante, lo de la salud y de la reforma pro salud, y ahí empezamos, ¿verdad? Cuando leímos el libro entero, imagínense ustedes lo que pasó. Que ahí, y eso andó, no sé cómo fue que llegaron esos hermanos allá. A través del el doctor Iván Martínez, Ah, sí. que fue el padre de la medicina allá en Puerto Rico, porque él tenía una escuela de medicina natural en Puerto Rico, y con él fue que empecé a tomar los cursos de medicina natural, motivado por el cargo que me dieron de Ujú, director de salud y temperancia de la iglesia. exacto. Y entonces él trajo un amigo en una ocasión, San Ricardo Martín, Ramón San San Martín, y Martín. su esposa Mercedes, y cuando me dio la charla así en privado en mi Ay, casa, ay, ay, me ay. interesé, digo, no, pero eso hay que llevarla a la iglesia, hermano Ramón. Y hice todo lo preparativo para que el sábado en la tarde Ujú. él la diera. Y cuando se terminó el culto, ese sábado al mediodía, yo tomé el micrófono y dije, hermanos, quiero que sepan que esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar aquí reunidos de nuevo, porque tenemos una interesante charla acerca de la reforma pro salud y el cambio. Bueno, todos se interesaron y se llenó la iglesia. Y ahí el señor, y este hermano dio esa charla tremenda Ujú, de recorte de periódico de las enfermedades múltiples que en Puerto Rico habían sucedido y entonces cómo la relacionaba con los informes de los libros de la hermana White a través de las enfermedades y cómo curarla con la reforma pro salud.
Ujú. Ahí Esto nos trajo los libros de, ahí conocimos el libro de Nelson Restrepo, de Nelson. Entonces el eh, Señor nos empezó a mandar libros libros y y libros, libros y wow. y instruirnos. Y fue algo maravilloso. Ujú, Pero sucedió algo, que cuando este señor, el primer anciano, se vio como que yo podía ser su rival, sin yo proponerme ni pensar en eso, lo más mínimo, entonces me denunció con el pastor de turno, de que eso no se podía seguir, esos temas de salud. La cosa es que nos quitaron la prédica de salud. ujú, Y cuando nos quitaron eso, los hermanos, o algunos hermanos, como 9 hermanos, me dijeron, pero Cipriano, vamos a reunirnos en tu casa los martes en la noche. Y lo estudiamos allá en tu casa. Y digo, ah, perfecto. Y empezamos entonces ahí, ya yo había comprado otro apartamento ahí en la Castellana y viví ahí. Y entonces ahí empezamos. Pero nos denunciaron también de que nosotros éramos unos disidentes, de que nos estábamos reuniendo y que estábamos dividiendo la iglesia. Bueno, fue un tremendo problema. La cosa es que un sábado en la tarde, el pastor, Alejandro Rosa, me acuerdo el nombre, nos convoca a todos los ancianos. Éramos 4 ancianos, entre ellos estaba yo, que tenía una reunión breve con nosotros. Y cuando se va toda la iglesia, la feligresía que estaba ahí, se terminó el culto, nos reunimos con el pastor y entonces él empieza a abordarme y me dice, Ciprián, mire, la reunión es porque hemos sabido que usted tiene una reunión en su casa los martes y esa reunión está causando división en la iglesia. División en la iglesia, pero ¿y en qué sentido, pastor? Yo no entiendo. Porque entonces le conté, no, como no nos permiten estudiar la reforma procesal que en la iglesia, pues un hermano me pidieron y nos reunimos en la casa a estudiar el espíritu de profecía, la Biblia con relación a la reforma procesal. Digo, mire, pero lo vamos a invitar el próximo martes para que usted vaya y entonces vea qué es lo que hacemos ahí, porque no, no es nada de escondido tampoco. No, no, no. Yo sé, pero yo lo que le pido es que usted, como cabeza de esa reunión, usted la corte, la quite. Digo, mire, pastor, el problema es que yo no puedo decirle a mis hermanos que, que que no no vayan ven. a mi casa para estudiar. Y ellos fueron los que lo solicitaron. Ahora, si usted quiere, usted va y lo visita a ellos, le dicen que no vayan a mi casa y que dejen ese grupo y se acabó ahí. Ah, bueno, pues eso es lo que yo voy a hacer, está bien. Y ahí concluyó la reunión. Cuando él fue donde los 9 hermanos y todos a unánime le dijeron que no, que ellos no estaban haciendo ningún daño con eso, se estaban beneficiando y que ellos iban a seguir yendo de Ciprián a estudiar los libros de consejos sobre salud, consejos sobre régimen alimenticio, etcétera. La cosa fue que él volvió y me arremetió a mí, me dice, usted es el que tiene que dejarla, Ciprián. Y yo le expliqué, pastor, yo no puedo dejar eso. Entonces, bueno, pues tenemos que llevarlo a la junta entonces y ahí lo vamos a hacer accionar. Entonces yo dije, bueno, haga lo que usted considere, pero yo le estoy diciendo lo que hay. Y entonces me llevaron a la junta para no alargar mucho. Ellos ya habían planificado todo y me instaron a que yo dejara la reunión. Yo insistía en que no podía hacerlo. La cosa es que me dice, le vamos a poner una censura por 6 meses. Y a los 6 meses, cuando se cumplió, yo seguí yendo a la iglesia y todo, me quitaron los cargos, no me dejaban predicar. Y a los 6 meses, entonces, me llama de nuevo el pastor y me dice, mira, Ciprián, ya pasaron los 6 meses de censura y usted sigue con la reunión. Digo, como yo le dije, es que ellos van a mi casa y yo no los voy a votar. Bueno, entonces fíjese, aquí lo que procede es ya el borramiento suyo de la iglesia. Digo, el borramiento. ¿Y por qué? Si nuevamente es por pecado que se puede borrar un miembro de la iglesia. ¿Y cuál es el pecado mío? Estudiar los libros del Espíritu de Profecía y la Biblia.
Entonces, sí, porque usted se ha negado, eso es mi casa, y ni siquiera los días de culto de la iglesia, cogimos un martes por eso, para que no interfiriera en eso. La cosa es, mi hermano, que fíjense cómo actúa el enemigo. Ujú, Finalmente, él reunió la iglesia y le dijo, y me borraron a mí y a Elizabeth. ujú. Pero después, No, y borraron a varios, ¿no? cuando ellos siguieron yendo, aún yo borrado, esos hermanos, entonces empezaron a borrarlo a cada uno de ellos también y borraron como 9 hermanos más. Eso fue el error más grande que cometieron, porque cuando yo me vi en mi casa, entonces empecé a leer esos libros Empezamos a y leer, ahí fue mire, que descubrimos la ida al campo. ahí también. Oigan lo que dice aquí, hermano. Mire, esto es, por eso es que el Señor dejó estos libros para que uno tome conciencia, ¿verdad? Y no nos dejemos manipular por nadie. Oiga lo que dice con respecto a la reforma por salud. Dice, nuestro Padre Celestial envió la luz de la reforma pro salud como protección contra los males resultantes de un apetito degradado, a fin de que los que aman la pureza y la santidad sepan cómo usar con discreción las buenas cosas que Él ha provisto para ellos. Y a fin de que por el ejercicio de la temperancia en la vida diaria puedan ser santificados por medio de la verdad. Oiga el fin de la reforma por salud. Cuando uno oye eso, mire, aquí lo tengo yo todo subrayado, ojo, importante. Porque si eso es importante, es el Señor dejó la reforma por salud precisamente para eso. ¿Cómo entonces me van a mí a borrar porque yo quiero practicar esto? ¿Entiendes? Entonces ahí era que se armaba la contradicción. O sea que nosotros al empezar cómo Dios fue obrando, que Dios que conoce los corazones, hermano, sabe que de corazón nosotros queremos obedecerle, ¿verdad? Decidimos entregar nuestra vida en sus manos. Y nos pone en contacto, nos trajo todas esas personas que nunca habíamos visto de fuera y nos trajeron todos esos libros, todas esas instrucciones. Y eso fue algo maravilloso. Y hasta el sol de hoy, ¿qué hicimos nosotros? Seguir estudiando todos los libros de Elena White en ese sentido y poniéndolo en práctica. Después nos encontramos con el tema de salir al campo. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo? ¿Que hay que salir? Pues vámonos para el campo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Y por eso tenemos ya 32 años aquí en el campo. O sea que nosotros nos bautizamos en el 88 y ya en el 93 nosotros ya estábamos en el campo. O sea que eso, por eso es que si uno se pone en las manos del Señor, el Señor obra y abre los caminos y va poniendo los recursos y las situaciones para que nosotros podamos avanzar. Porque ya nosotros sabemos que esto se está terminando, el tiempo se está acabando y nosotros tenemos que obedecer a Dios en lo que nos dice. El Señor dice, salgan de las ciudades porque lo que viene a las ciudades es terrible. Saquen a sus hijos de la ciudad. Así mismo arrancamos en el 90, quitamos la tienda, se vendió todo y cogimos para acá. Y aquí está. Bueno, yo creo que el tiempo se ha acabado.